Voy a compartir pantalla enseguida. Ya. Bueno, esta ayudantía es la número 6 y corresponde al estudio de pandeo y diseño de ejes. ¿Ya? Partimos con el primer ejercicio. Dice, determina la carga distribuida máxima que puede aplicarse a la barra de modo que el puntal AB de acero A36 no falle por pandeo. El puntal tiene un diámetro de 2 pulgadas y está articulado en sus extremos. Ya. ¿Qué nos dicen? Para el primer modo, cuando n es igual a 1, y también que calculemos para el segundo modo, que n es igual a 2. Es cosa de cambiar una variable en la fórmula que vamos a ver a continuación. Y bueno, aquí también dejé los datos del material, el esfuerzo fluencia, el diámetro, el largo, que son 4 pies, 4 ft, y el módulo de elasticidad, que es de 29 por 10 a la 3. Y nos piden encontrar esta carga, la carga W, ¿ya? La carga máxima W que puede aguantar sin que esta barra, este puntal, se pandee, ¿ya? Entonces, teniendo claro lo enunciado, procedemos a desarrollar el ejercicio. Ya, lo primero que hicimos, sí o sí en estos ejercicios de pandeo, hay que verificar cuál barra está en compresión, ¿ya? Y según nuestro esquema, a simple vista uno se puede dar cuenta que la barra que está en compresión es la del puntal AB, ¿ya? En este caso, el ejercicio nos decía que estudiáramos la barra B, pero en el caso de que no lo dijera, nosotros sí o sí tenemos que estudiar la parte estática del sistema y ver qué barra está en compresión, ya que pandeo, perdón, se produce bajo cargas de compresión, ¿ya? Entonces, yo hice un DCL en la barra AC, ¿ya? Que es la barra que está horizontal, y sabemos que la carga distribuida va a ser igual a la carga en sí por su respectivo largo. En este caso serían 2 pies. Finalmente se transforma una carga puntual de 2W, ¿ya? Y la distancia del punto de aplicación va a ser en el centroide, en el eje X de esta carga distribuida, ¿ya? Por lo cual la mitad de 2 sería 1 y eso sería el centroide, ¿ya? Nosotros aquí hacemos el DCL de la barra con la fuerza que actúa en la barra. Acá tenemos la reacción de CX y la reacción de CI y la fuerza AB, que sería la fuerza que ejerce el puntal AB hacia la barra AC, ¿ya? En este caso, nosotros lo pusimos en compresión hacia la barra AC. Ya resolvemos la sumatoria de las fuerzas, nos queda que la fuerza AB menos CI en el eje Y menos W va a ser igual a 0, ¿ya? La sumatoria de fuerza en X va a ser igual a CX igual a 0, y también realizamos un momento en C, ¿ya? Por lo cual, este sería el punto C, por si acaso. Nos queda menos 2W por 3. Y aquí hay un error, este debería ser menos 2W por 1, ¿cierto? Ah, no, sorry. Este es el punto C, por eso es 3, ¿ya? Algo no me calzaba. Este es el punto C. Nosotros pivoteamos acá para ahorrarnos la incógnita CX y CY, ¿ya? Entonces tendríamos menos 2W por 3, que es la distancia, y como es horario negativo, más la fuerza AB por 2. Y finalmente nos queda que la fuerza AB va a ser igual a 3W. ¿Ya? Esta relación nos va a servir porque el enunciado nos pide encontrar la carga máxima W para que el puntal AB no se pandee, ¿ya? Y bien sabemos que, por ejemplo, en este caso tendríamos el puntal AB. El puntal AB en la barra AC se comporta en esta dirección, hacia arriba, ¿ya? Pero por la ley de acción y reacción sabemos que nuestro puntal AB va a estar en compresión, ¿ya? Continuamos. Bueno, eso es lo que especifica acá abajo. Por acción y reacción, nuestra fuerza B
estarían con presión para la barra AB, valga la redundancia. Denme un segundito, voy a borrar esto para que no nos acompañe en la próxima diapositiva. Ya. Entonces tenemos que la fuerza B va a ser igual a 3W. Y aquí es cuando viene la famosa fórmula. Estas son las fórmulas para la carga crítica de pandeo. N es el número de modo que nosotros vamos a calcular. Bueno, el pi al cuadrado por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia. Esto va a ser igual, o sea, esto va a estar partido sobre... Perdón, chiquillos, se conectó una persona. Esto va a estar dividido sobre K, que es el factor que nosotros determinamos dependiendo de si está articulado o está empotrado, ¿ya? Y L, que es el largo total. Este producto también es conocido como largo efectivo, ¿ya? Longitud efectiva, por si en algunos libros lo encuentran así. Entonces, bueno, aquí encontramos algunos cálculos de la geometría de nuestra pieza, de nuestro puntal, perdón. Tendríamos que el momento de inercia es el pi por el diámetro de la cuarta sobre 64, el diámetro estaba en el enunciado, y finalmente nos da un resultado de pi cuarto, ¿ya? Y el área, que esto también nos va a servir más adelante, es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, y finalmente esto nos da pi pulgadas al cuadrado. Aquí, ¿qué factor K nosotros seleccionamos? En este caso sería 1, ya que la barra se encuentra articulada en sus dos extremos. Para el caso de que el puntal se encuentre empotrado y arriba libre, o viceversa, el factor K es igual a 2, y para dos empotramientos sería 0,5, y asimismo para un empotramiento y una articulación a su extremo sería 0,699. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir encontrar la carga crítica. Esto nos va a dar, reemplazando para el primer modo, voy a borrar estas cositas que dejé, reemplazando para el primer modo, nos queda nuestro K de 1 por pi, por el módulo de elasticidad, que era 29 por 10 a la 3, por el momento de inercia que lo calculamos, ¿ya? Y abajo es 1, que sería el factor K, por 4. Este era el largo de nuestra barra, y lo único que hicimos acá, multiplicarlo, o sea, lo que hicimos acá es pasarlo a pulgadas, ¿ya? Multiplicándolo por 12. Solamente eso. Finalmente nos queda que W es igual nuestra carga crítica, PCR, va a ser la fuerza AB, ¿ya? Que es la fuerza que se le ejerce al puntal AB, y como sabemos, esta va a ser la carga crítica, y que nos piden anunciado relacionar la fuerza B con la carga distribuida, ¿ya? Y la carga distribuida era de 3W, por lo cual finalmente W tiene que ser igual a 32,5 libras fuerza, ¿ya? Esa es la carga distribuida que tiene que tener W para que la barra AB no se pandee. Y finalmente también calculamos el esfuerzo crítico, ya que el esfuerzo crítico va a ser igual a la carga crítica sobre su respectiva área. Ya el área era de pi, como lo habíamos calculado, y P crítico es igual a 3W. Que recordemos que 3W era igual a la fuerza AB. Perdón por la letra, pero ando con un mouse y no me queda muy legible. Finalmente, reemplazamos y nos queda que el esfuerzo crítico va a ser igual a 31,06 KSI. Y esto es menor al esfuerzo fluencia. ¿Qué podemos decir? Que el puntal, primeramente, fallaría por pandeo antes que por fluencia, para este modo, para el primer modo, ¿ya? Y hacemos lo mismo para el segundo modo, solamente que cambiamos el valor de n, que sería 2, ¿ya? Y nos queda que W va a ser igual a 130,1 libra fuerza. Por lo cual, el esfuerzo crítico, nuevamente reemplazando, es 124,24 KSI.
esto es mayor al esfuerzo fluencia. Entonces, prácticamente en la vida cotidiana, en los ejercicios de pandeo, casi siempre se estudia el primer modo, porque el segundo modo ya es mayor al esfuerzo fluencia. Entonces, o va a fallar por el primer modo o va a fallar por fluencia. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí, chiquillos? No por mi parte. Yo tampoco, por lo menos. Ya. Súper. Creo que estaban pidiendo el Benjamín. Nada, ahí está dentro el Benjamín. Ya. Entonces, eso sería un ejercicio prácticamente pandeo. No sé, a usted parece que no le pasaron pandeo, pero un ejercicio así yo creo que le sirve como para entender para dónde va. Ya, el ejercicio 2. Aquí es un poco más complicado entender este ejercicio, así que les pido que si tienen alguna duda que la realicen y en caso de que me pierda igual me dicen, porque el método que vamos a utilizar, no sé si lo han visto, es el método de superposición. ¿Lo han oído anteriormente? En sólido lo vimos, creo, pero no me acuerdo. Ah, ya. Lo vieron entonces. ¿Cómo? ¿Puedes repetir la pregunta, Nicolás, por favor? Sí, obvio. Casi se acuerdan o han visto el método de superposición. Sí, lo vimos en sólido, pero igual Pero no lo entendí mucho. muy por encima lo vimos. Sí, Ah, así ya. como una pincelada. El profe lo mencionó, Sí. el Figueroa. Ah, sí. Sí, Figueroa ¿Este lo tiene ven. que ver con el ejercicio 3 del trabajo o no? ¿Cuál es el ejercicio 3, perdón? No recuerdo. El eje. Ah, no, el ejercicio 2. Sorry, el ejercicio. Claro, si el profe le pide la velocidad crítica, algo similar, po. ¿Ya? Así que Ya. para que Se presten supone que atención. en esto de la superposición tiene que ver con la ley de Hooke, ¿todo eso o no? Sí, sí, con la ley de Hooke, porque igual se estudia la deformación en este caso, del eje. Claro. ¿Ya? Así que, bueno, algo conocen. Estamos hablando del del mismo idioma, como se dice. Ah, bueno. Ya. ¿Qué nos piden? O sea, el enunciado dice: considere un eje de acero simplemente apoyado, como se muestra en la figura, posee un diámetro de 1 pulgada y una distancia de 31 pulgadas entre cojinetes que soporta dos engranajes cuyo peso es de 35 y 55 libras fuerza. Considere el módulo de elasticidad, es igual a 30 por 10 a la 6 P6. Hay una pregunta en el chat, que la reviso. In English, please. Ya, ahora sí. Ya, es el enunciado. Ya es el enunciado. Este es el ejercicio. ¿Y qué nos piden? ¿Cuál es su velocidad crítica de rotación? ¿Ya? Ahí están las cargas. Una de 35 libras fuerza, la segunda de 55 libras fuerza y con su respectiva distancia. Ya. Primero voy a plantearle la fórmula de la velocidad crítica. ¿Ya? Yo creo que ustedes la han visto en clase. Creo que el profe la tiene en el PPT. Y para este caso, para tenerla en RPM, es igual a 30 sobre pi por la raíz cuadrada de g, la aceleración de gravedad, por la sumatoria de los pesos, ¿ya? De los pesos, o de la fuerza en realidad, por su respectiva deformación en el punto. ¿Ya? Esto va a estar sobre la sumatoria de los pesos nuevamente, pero por la deformación al cuadrado. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esta deformación. Aquí traté de hacerlo lo más visible que digamos. Tenemos que encontrar la deformación esta en el punto donde se aplica la carga, W1, y la deformación 2, que sería en el punto de donde se aplica la carga, W2. ¿Se escucha, chiquillo? Que me apareció Your Connection es insuficiente, algo así. Súper bien. Sí, se escucha bien. Ya, súper.
Ya entonces, Chiquillo, igual me tengo que retirar porque también tengo lo mismo en inglés. tienen inglés. Sí, el mismo rabo y no cachá que teníamos esa evaluación. Ya, que te vaya bien nomás. De Ya, todas formas, va a compita. estar en la vega esto. Sí, oye, puta, igual tenía dudas con algunas cosas del trabajo, no sé si es que nos podría haber orientado un poquito. Sí, eso lo podríamos ver después, pues. En WhatsApp, y usted me hablan y vemos. Vale, Noito. Vale, muchas gracias. Ya, Chao, cuídate. chiquillo. Chao. Ignacio. Ya, compañero. Continuando. Entonces, lo que les dije, tenemos que calcular la deformación en el punto 1, donde se aplica la carga 1, y asimismo en el punto 2. Pero sabemos que cuando se aplica una carga, por ejemplo acá, va a haber una deformación en dicho punto, pero también va a haber una deformación más disminuida a su lejanía del punto de aplicación, ¿ya? Entonces tendríamos la carga W1, esto y 1 de 1 va a ser la deformación en el punto 1 debido a la carga 1, ¿ya? Y 2,1 es la deformación en el punto 2 debido a la carga 1, ¿ya? Y lo mismo para el caso de la fuerza 2, ¿ya? Tendríamos I22, que sería la deformación o la flecha, como algunos lo conocen, en el punto 2 de la carga 2 y 1, 2 sería la deformación en el punto 1 debido a la carga 2. ¿Se entiende eso, chiquillo? Sí, Sí, o Ya, sea, la deformación que hace un engrane también afecta al otro punto, entonces también se suma con al viceversa y te da las dos juntas. efectivamente, efectivamente. Entonces, si nosotros queremos encontrar la deformación I1, tendríamos que sumar I1, 1, ya, aquí le puse el más I1, 2, ¿cierto? Y asimismo con la I2. Pero ¿cómo calculamos estas deformaciones? Esto están en todos los libros, ya al final de sus páginas, la ecuación de la elástica, eh, son ecuaciones que te permiten encontrar la deformación, la deflexión, perdón, en cierto punto, dependiendo de las cargas, ¿ya? Cada sistema va a tener distintas fórmulas, ¿ya? En este caso, yo busqué la fórmula que era lo que se asimilaba al ejercicio, que eran dos cargas de reacción y una carga unitaria, ¿ya? Eso es lo que tenemos que asimilar nosotros. Y nos dice que cualquier deflexión a lo largo de la viga, del eje en este caso, va a ser igual a menos W. W sería la carga, ya que en nuestro caso sería el peso de los rodamientos, por BJ. BJ es la distancia contraria a la carga, ya la distancia que resta al punto de aplicación de la carga. Voy a borrar esto para que se vea. XY, este XY es el punto que yo quiero encontrar la deflexión en el eje X, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la dirección acá, la deflexión acá, el XY representaría a la gota AJ, ¿ya? Esto va a estar sobre 6 módulo de electricidad por el momento de inercia, por el largo, ¿ya? Eh, por BJ, nuevamente, ¿ya? Más XY al cuadrado, nuevamente, menos el largo total de nuestro eje. Solo rige esta ecuación si X, o sea, si el punto que yo quiero conocer mi deflexión, ¿ya? Es menor al punto de aplicación de la carga. Es menor o igual, perdón, al punto de aplicación de la carga, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero encontrar mi deflexión en cualquier punto de este largo, súper, yo utilizo esta fórmula. Pero si yo quiero encontrar mi deflexión en un punto mayor al punto de aplicación de la carga, no me serviría esta fórmula. Me serviría la que tengo a continuación, ¿ya? Y bueno, las variables son las mismas, es solamente reemplazar. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillo? Algo sí. poco.
Está enredado, ¿puedes explicarlo de nuevo, por favor? Sí, no, sí, he enredado esta parte. Por eso le digo que hay que ponerle ojo y tratar de que entre. Entonces, y sería la deflexión, o sea, por ejemplo, mi viga, o sea, mi eje se flecta así. Esto sería lo que yo quiero encontrar, ¿ya? Utilizamos la siguiente fórmula para yo encontrar esta deflexión, ¿ya? Sería menos W, que sería la fuerza, ¿ya? Por BJ. BJ es desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el final del largo, ¿ya? Según lo especifica aquí la cota. Ese valor que nosotros tenemos que reemplazar acá en la ecuación, XY. XY es el punto desde donde yo inicio mi sistema de referencia hasta el punto que yo quiero encontrar mi deflexión, ¿ya? Yo quiero encontrar mi deflexión justo acá, ¿ya? En todo este largo. Entonces, para este caso, si yo quiero encontrar la deflexión de ese punto, mi distancia sería AJ, ¿ya? AJ sería igual a X. Ya solo para este ejemplo que yo quiero encontrar justo acá la flecha, ¿ya? Esto va a estar sobre 6, el módulo de inercia, sí, el módulo de elasticidad, por el momento de inercia, por el largo total de mi eje, ¿ya? Que sería este L, y esto lo multiplicamos por BJ al cuadrado, que es la variable que nosotros encontramos, más XY, el punto donde yo quiero encontrar mi deflexión, a lo largo del eje X, menos el largo total. ¿Ya? Esta ecuación me rige solamente cuando yo quiero encontrar mi deflexión, cuando es menor la distancia a donde se aplica mi carga. ¿Ya? O sea, me serviría para encontrar mi deflexión en todo este largo, hasta a donde se encuentra mi carga. ¿Ya? Esa ecuación me sirve para eso. Pero si yo quiero encontrar mi deflexión, por ejemplo, acá, y mi carga es esta, en este caso mi X sería mayor a mi ahí, ¿ya? Y ocuparíamos la fórmula que está acá. Y reemplazar los mismos valores y la variable que yo había explicado. ¿Se entiende? Ahora un poquito más. Ya, ahora sí, sí. Y ahora sí, gracias. Súper. Entonces, voy a borrar esto. Acá va a haber una variable que va a ser constante, por eso yo la calculé directamente, que es 6 y L, ¿ya? Y sería 6 por el módulo de elasticidad, por el momento de inercia, por el largo, ¿ya? El largo total, que era 31. Y eso nos da un valor de 0,2739 por 10 a la 9 libras por pulgada al cubo. Ya ese valor lo calculé directamente para después no estar reemplazando a cada rato el 6 y L. Y ahora vamos a lo del cálculo, yo creo que aquí se va a entender un poquito más. Entonces, partimos para el cálculo de la flecha I1. Yo quiero encontrar la deflexión I1. Lo que le dije anteriormente, I1 va a ser igual a I11, sería la deflexión en el punto 1 debido a la carga 1, más I12, la deflexión en el punto 1 debido a la carga 2. ¿Ya? Eso es lo que queremos encontrar. Partiendo. I11, ya, BJ, perdón, la B1, W1, perdón, es igual a 35, ¿ya? Que sería el peso, ¿ya? Después, si no me equivoco, venía BJ. BJ es lo restante del punto de aplicación hacia el final del eje, que en este caso sería 24, ¿ya? Reemplazamos con 24. XY sería la distancia de mi sistema de referencia hasta el punto que yo quiero encontrar mi deflexión. Esto sería 7. Ya sobre lo que les mencioné anteriormente, el 6IL, y lo multiplicamos por BJ, que es 24 al cuadrado, más 7, que sería nuestro X al cuadrado,
menos el largo total, que sería 31 al cuadrado. Finalmente nos da 7,213 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Entendieron el primer caso, no? O más o menos. Sí, sí, yo sí. Ya, súper. ¿Y los demás, chiquillos? Sí, Los igual. Sí, se entendió. Ya. Súper, para avanzar un poquito más rápido. Y hacemos lo mismo para... recordemos que nosotros queremos encontrar la flecha 1. Ya encontramos la deflexión en el punto 1 debido a la carga 1. Ahora tenemos que encontrar la deflexión debido a la carga 2. Ya, a esta carga. Para poder encontrar nuestra flecha I1, 2. Hacemos lo mismo. Menos W. W en este caso sería 55 libras fuerza. B en este caso sería 11. Ya, lo que tenemos acá. Y X, recordemos que es el punto que yo quiero encontrar la deflexión. Yo quiero encontrar la deflexión en el punto 1. ¿Ya? Y esta distancia es de 7 pulgadas. Reemplazamos 7. Nuevamente el 6L. BJ al cuadrado más XJ al cuadrado menos el largo total. ¿Ya? Y esto nos da que es 0,0122 pulgadas. Si sumamos estos dos valores, tendríamos la deflexión total en el punto 1, ya, que sería I11 más I12, y eso nos da 0,194 pulgadas. Eso se flecta el eje debido a nuestras cargas, en el punto 1. ¿Se entiende, chiquillos? Sí, sí. Ya, Sí. hacemos lo mismo para la... Bueno, ahí respondió Marco, sí, ya, súper. Hacemos lo mismo ahora para encontrar nuestra flecha 2. ¿Ya? Solamente que aquí hay un detalle. ¿Ya? I21 es este. Nosotros queremos encontrar esta distancia. ¿Ya? Pero aquí ocurre el segundo caso o la segunda ecuación. Que nuestro X, que sería el punto donde yo quiero estudiar mi deflexión, es mayor al punto de aplicación de la carga. ¿Ya? Entonces, para este caso ocupamos la segunda fórmula. Y reemplazando, nos quedaría 35. Ya voy a mostrar la fórmula de nuevo. Es menos W por AJ. AJ sería el largo, la distancia desde mi eje hasta el punto de aplicación de la carga, por el largo total, menos XY, sobre lo que les mencioné anteriormente, por AJ, nuevamente, más XY, al cuadrado, menos 2LXY. Y es lo que está especificado acá. 35 por 7, ¿ya? Por 31 menos 20, dividido por 6 y L, y solamente era reemplazar en la ecuación anterior. Finalmente nos queda que es de 7,78 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Ya? Y hacemos lo mismo para la flecha I22, que sería esta. ¿Ya? Tendríamos menos 55, menos W, por 11, que sería BJ, por 20, que es la distancia del punto de interés, que yo quiero encontrar la deflexión, dividido el 6L, por BJ al cuadrado, más XY al cuadrado, menos 31 al cuadrado, que es el largo total. Finalmente, esto nos da un valor de 0,0194 pulgadas. Ya sumamos I21, I22, y finalmente la flecha I2 es igual a 0,0272 pulgadas. ¿Ya? Encontrando estos valores, nosotros utilizamos la fórmula, porque nos pide la velocidad crítica, recordemos. Entonces, la fórmula de la velocidad crítica nos dice que necesitamos encontrar la sumatoria
de nuestros pesos por la deflexión en el punto donde se encuentran los pesos. ¿Ya? Y solamente nos queda reemplazar G para el caso de pasarlo a pulgada por segundo cuadrado. Nos queda que es 386,22 pulgadas al cuadrado. Pulgadas por segundo al cuadrado, perdón. Esto lo multiplicamos por 35, que sería la W1, ¿ya? Por su respectivo I, que sería I1, que es 0,0194, más 55, que es W2, por su respectivo I2, que es 0,0272. Y lo mismo hacemos en la parte de abajo, que es 35, pero aquí ya la deflexión se encuentra al cuadrado. ¿Ya? Reemplazando todo esto, finalmente nos queda que W es igual a 1191,96 RPM. ¿Ya? Y para pasar los radianes por segundo solamente tenemos que dividir por 30 sobre pi. ¿Ya? Y eso era lo que nos pedía el enunciado, encontrar la velocidad crítica. ¿Alguna duda, chiquillo? Yo no. Ya, súper. Si bien es un poco complicado entender el método de superposición a la primera, pero ya realizándolo después tiene bastante lógica y resulta ser más fácil. Porque también se podría ocupar el método de Castigliano y también el integrar nuestra ecuación de momento, hacer la relación de la frontera, ¿ya? Y se resulta más largo para este ejercicio. Por eso sale más fácil directamente aplicar la fórmula. Ya. Y pasamos al último ejercicio. Ejercicio 3. Que este es de cálculo de diámetro. En el ejercicio anterior teníamos el diámetro. Entonces podíamos calcular directamente la velocidad crítica. Pero ahora tenemos que calcular el diámetro. Dice, en un hombro de un eje maquinado se considera que la relación de diámetro mayor y el menor es de 1,5. R sobre D, D sobre D minúscula, perdón, es de 1,5. La relación del diámetro menor y el rayo en el cambio de sección es de 0,1, que sería R sobre D minúscula. Dicen que el momento flexionante alternante es de 1260 libras fuerza por pulgada cuadrada, por pulgada simplemente, perdón. Y el momento de torsión constante es de 1100 libras fuerzas por pulgada. Ahí nos especifican todo el material. Dice que el material del eje es un acero tratado térmicamente y tiene un esfuerzo último de 105 kSI y una resistencia a la fluencia de 82 kSI. También nos mencionan que la meta de confiabilidad es de un 99%. Cuando nos traen estos datos, como que asimilamos ya que el ejercicio va para estudiar la resistencia a la fatiga, ¿cierto? ¿Y qué nos piden? Para el proceso en primera instancia, eso es importante, para el proceso en primera instancia, ¿ya? Determine A, el diámetro mínimo para la fatiga mediante los criterios de Gerber, Eddy-Goldman, asma elíptica y Soderberg. Considere un factor de seguridad de 1,6. Y en el inciso B, determine el diámetro mínimo bajo condiciones estáticas en función de la verificación de la afluencia, considere un factor de seguridad de 1,6 también. ¿Ya? Estas son las fórmulas de los criterios que nosotros vamos a utilizar para calcular el diámetro, que sería Goldman modificado, Gerber, Soderberg y la asma elíptica. Entonces, según esta fórmula, nosotros tenemos que encontrar el sigma n, ¿ya? Que el sigma n es la resistencia a la fatiga, y nosotros en la ayudantía pasada lo conocíamos como un SE, ¿ya? Este nosotros lo tenemos, ¿ya? Una consulta. Dime. Disculpa, ¿cómo es que se llama ese sigma? ¿El UT? El sigma UT es la resistencia Sí. última a la tracción. Ah, ya, vale, gracias. Sí. La resistencia última a la tracción, y esta estaba en el enunciado el valor. ¿Ya? Como Ya, les, vale. como les dije, este es el que tenemos que encontrar, el SE.
Y se aplica para todas las fórmulas, para todos los criterios que vamos a estudiar. Pues mira, aquí está el sigma n, aquí nuevamente está el sigma n en el criterio de Gerber, en el de Soderbergh. También podemos ver que son similares. Lo único que cambia es que aquí se utiliza el esfuerzo último y aquí se utiliza el esfuerzo de fluencia. ¿Ya? Una consulta, y Sí. ahí en esa fórmula, el A y el B, ¿qué es lo que serían? Buena pregunta. Acá está. Ahí está. El A es 4 por KF por el momento alternante al cuadrado más 3 KFS por el momento torsor alternante. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver Ya. ahora. Eso es lo que tenemos que calcular ahora, después de encontrar la resistencia a la fatiga. Así que esa duda nos van a quedar después. Y eso es lo que les mencionaba. Tenemos que utilizar encontrar la resistencia a la fatiga. Estos son similares, uno más conservativo que el otro más. Y para el criterio de asma elíptica tenemos nuevamente la resistencia a la fatiga y el esfuerzo de fluencia. Ya sin desviarme más. Los factores A y B, como mencionaba el compañero, son estos. Estos van a depender de los tipos de esfuerzo que nosotros tengamos. ¿Ya? Pero primero calculemos la resistencia a la fatiga y después encontramos cuánto vale A y cuánto vale dependiendo del pronunciado. ¿Ya? Como sabemos, la resistencia a la fatiga depende de hartos factores. Debido al enunciado, no eran tantos los que teníamos que considerar. Sabemos que el SE lo tenemos que modificar primeramente cuando hay cambio de temperatura. ¿Ya? Eso es lo que yo le mencioné anteriormente. Si hay un cambio de temperatura, si la temperatura de operación es distinta a la temperatura ambiente, entonces nosotros tenemos que decir ya, el SE lo tenemos que castigar por el factor KD, que es de temperatura. ¿Ya? De todas formas, eso lo voy a explicar en la ayudantía anterior. Para este caso, no especifica que hay una temperatura de operación distinta, por lo cual modificamos directamente el SE, castigándolo por su respectivo valor dependiendo de cuál es la resistencia. ¿Ya? En este caso, el enunciado nos decía que la resistencia última era de 105 KSI. ¿Ya? Si nosotros lo vamos a la tabla, dice que para esfuerzos, para resistencia última, perdón, menores a 200 KSI, utilizamos el factor SE, comilla, como 0,5 por el esfuerzo último, que era nuestro caso. Entonces, tendríamos que el SE va a ser igual a 0,5 por 105 y finalmente nos queda que el SE es igual a 52,5 megapascales. Ahí ya tenemos un dato encontrado, que sería este. También, según el enunciado, nuestro eje era un eje maquinado, ¿ya? Entonces, utilizamos en el factor de modificación de condición superficial, nos vamos a un índice maquinado y la siguiente fórmula que nos determina el factor K es igual a A por el esfuerzo último elevado a B, y estos son los factores para KSI, los factores para megapascal y su respectivo exponente B. Ya en nuestro caso estamos trabajando con kilo PSI, entonces reemplazamos los factores en la fórmula y finalmente nos queda que el factor K va a ser igual a 0,787. ¿Ya? Hacemos el siguiente cálculo, que es el factor de confiabilidad también. El enunciado nos decía que tenía una confiabilidad esperada del 99%. Entonces, buscamos aquí 99% y nos dice que el factor KE es igual a, como que me desvié un poco, es 0,814. ¿Ya? Entonces el factor KE es igual a 0,814. Obteniendo todos los factores, reemplazamos. Aquí es súper importante también detallar esto. Recordemos que nosotros no tenemos un eje, un diámetro, perdón. Y cuando nosotros tenemos un diámetro, nosotros tenemos que castigarlo por el factor de tamaño,
que era el factor KB, que es donde están las relaciones de diámetro y nosotros encontramos el factor KB. Pero como no tenemos el diámetro y el enunciado nos dice en primera instancia, o sea, en el primer proceso iterativo de diseño, nosotros consideramos el factor KB como 1, ¿ya? Debido a que no tenemos el diámetro. Entonces, como es el primer proceso iterativo de diseño para la obtención de un diámetro, no consideramos el factor KB, ¿ya? Eso es importante que le presten atención. Finalmente reemplazamos los factores correctores 0,814, 0,787 por LCE, que era 52,5. Y nota que la resistencia a la fatiga es de 33,63 KS6. ¿Ya? Y bueno, aquí lo especifiqué con palabras, por lo que el límite de resistencia a la fatiga es de 33,63 KSI, SE es igual al sigma N, ¿ya? Y ahora vamos con el cálculo del factor A, ese que me preguntaba el compañero. Nosotros, según el enunciado, nos dicen que 1260 libras por pulgada es el valor del momento alternante, ¿ya? Lo designamos como MA. Y también nos dice que tiene, bueno, el enunciado también nos dice que el momento de torsión constante es de 1100 libras fuerza, ¿ya? Entonces, cuando el enunciado dice eso, tenemos un momento torsor constante. Nosotros, para esfuerzos fluctuantes, lo consideramos como un momento torsor medio, ¿ya? Ya que no es alternante, es constante. Entonces, según el enunciado, entonces tendríamos un MA de 1260 libras fuerzas por pulgada y un TM de 1100 libras fuerzas por pulgada. Y como no nos especifica que hay momentos de torsión alternante o un momento medio, lo asumimos directamente como 0. ¿Ya? Y ahora procedemos a calcular el... Bueno, aquí tenemos el TA, el MM. Aquí me saltó unos pasos para llegar directamente al cálculo del factor de A, para que no nos perdamos. Tendríamos el A, el AB, ¿ya? Pero aquí nos faltan unos factores, ¿cierto? El factor KF, el factor KFS, y también para calcular el valor de B, también tendríamos los mismos factores, ¿ya? Entonces tenemos que encontrar estos factores. Estos factores, recordemos que son factores de concentradores de esfuerzo debido a la fatiga, ¿ya? En el enunciado nos entregaban la relación de diámetros y la relación de radio, ¿ya? Entonces los vamos a la tabla y en el primer proceso de iteración, creo que esto el profe también lo tiene en una diapositiva, para el primer proceso de iteración del cálculo de eje se considera que KT va a ser igual a KF, ¿ya? Y KTS es igual a KFS. Entonces, procedemos a buscar KT y a buscar KTS. KT en este caso sería, nos vamos a la tabla de un eje sometido a flexión, ya que con su respectivo momento y con la relación de diámetros que nos entregaba el enunciado, calculamos. Nos decía que el diámetro mayor sobre el diámetro menor es de 1,5 y la relación del radio con el diámetro menor es de 0,1. Entonces nosotros intersectamos aproximadamente 1,5, bueno, aquí aparece 1,5 se encuentra acá, lo voy a hacer con líneas para que no me quede chueco. 1,5 se encuentra acá, pero esta es la relación de R sobre D, me equivoqué. La relación de R sobre D es la que se encuentra en el eje X, que es de 0,1. Este se encuentra acá. Y la relación de D sobre D es la que nosotros intersectamos en el eje Y. Y nos dice que es de 1,5. Esta es la línea de 1,5. ¿Ya? Aproximadamente se encuentra acá. ¿Ya? Yo le puse que era de 1,68 el factor KT. ¿Ya? Son valores que uno toma al ojo, por decirlo. Ya, entonces KT es igual a KF, por lo que dijimos anteriormente. Y ahora nos queda encontrar el KTS.
que esto ya tiene que ver con un eje sometido a torsión. Ya, hacemos lo mismo, relación del radio sobre el diámetro menor de 0,1, D sobre D menor es igual a 1,5. Esto se va a encontrar aproximadamente, por decir algo acá. ¿Ya? Y yo le puse que me dio un valor de 1,42. Y KTS es igual a KFS. Ya teniendo estos valores, nosotros podemos calcular nuestros factores A y B. Ya, aquí me falta una comilla, calculamos A y B y reemplazamos. El factor A va a ser igual a raíz de 4, paréntesis KF por el momento alternante al cuadrado, más 3 KFS, que en nuestro caso es KTS, por el momento torsor alternante al cuadrado. Ya, el momento torsor alternante era 0, ya, y nos queda reemplazar solamente 1,68, que era KF, momento alternante que es 1260, y nos da que el valor A es igual a 1233,6 libras de fuerza por pulgada. ¿Ya? Hacemos lo mismo para el factor B, que sería 4 por KF 1,68 por el momento vector medio. Ya el enunciado no nos dice que existe, entonces es 0, más 3 AFS o KTS por el momento torsor medio, que era de 1100. Y todo esto al cuadrado. ¿Ya? Y nos da, mira, aquí también le puse a siempre tengo algún detalle en las diapos. Esto es B, ¿ya? Para que no se confundan. Entonces, aquí lo que puse es obtener estos valores, podemos calcular nuestro diámetro con su respectivo criterio. Ya como obtuvimos los valores, para poder ingresar a nuestros criterios, calculamos solamente. En Goldman modificado, nos dice que 1 sobre n ya es igual a 16 y todo lo que sigue en la fórmula. El n, recordemos que era nuestro factor de seguridad, era de 1,6. A lo calculamos, B también. En la resistencia a la fatiga, la calculamos, solamente acá lo multiplicamos por 1000 para quitarle el kilo. Y el esfuerzo último que está en el enunciado, lo multiplicamos por 1000 también. ¿Ya? Finalmente, nos queda que el diámetro va a ser igual a 1,07. ¿Ya? Por el criterio de Goldman. Pasamos al siguiente criterio, que es el de Gerber. Nuevamente reemplazamos los mismos datos anteriormente y nos queda que el diámetro es de 1,02 pulgadas. ¿Ya? Acá hicimos lo mismo. La resistencia a la fatiga, ya, el factor A, B que lo calculamos, resistencia a la fatiga también, que se encuentra acá, el esfuerzo último y el factor A. ¿Ya? Y nos da que por el criterio de Gerber es el diámetro mínimo que requiere es de 1,02 pulgadas. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el criterio de Soderberg, y nos queda que el diámetro es de 1,09. ¿Ya? Y también con el criterio de la asma elíptica. Reemplazamos y nos queda que el diámetro es de 1,02. ¿Ya? Hasta el momento, si nosotros evaluamos los 4 criterios, tenemos siempre que quedarnos con el diámetro mayor. ¿Ya? Solamente por ser más conservativo y eso. ¿Ya? Eso sería el inciso A. El inciso B nos decía, determine el diámetro mínimo bajo condiciones estáticas en función de la verificación de la afluencia. ¿Ya? Cuando nos piden determinar el diámetro mínimo bajo condiciones estáticas, nosotros analizamos mediante el esfuerzo máximo de von Mises. ¿Ya? Esta fórmula se encuentra en la diapositiva del profesor. ¿Ya? Y también tenemos que saber que el factor de seguridad
va a ser igual al esfuerzo máximo por el esfuerzo que nosotros tenemos que encontrar, el sigma 0. ¿Ya? En este caso el sigma 0 va a ser igual a nuestro SI. ¿Ya? Para encontrar el diámetro mínimo que requiere. Y la fórmula se iguala a un esfuerzo máximo. Entonces, ¿qué nos queda acá en la ecuación? Despejar el esfuerzo máximo. Y nos queda que el esfuerzo máximo es igual a sigma 0 por el factor de seguridad. Para este, reemplazarlo acá. ¿Ya? La fórmula contiene los mismos datos que nosotros habíamos encontrado: momento alternante, momento medio, factor KFS, factor KF, el momento torsor y el momento torsor medio. Aquí, como podemos ver, ya no tenemos un sigma de fatiga, ¿ya? Porque nos dice que se encuentra estático. Finalmente reemplazamos 1,6, que es el factor de seguridad, por 82.000 PSI, ya que el esfuerzo último, y nos queda que el diámetro es de 0,58. ¿Qué podemos concluir nosotros? Que para el caso del enunciado es más importante estudiar el sistema con respecto a la fatiga, ¿ya? Y carga fluctuante, obviamente, porque nos da que el diámetro debe ser más robusto, mientras que si estudiamos la parte estática del sistema, estudiamos las fallas mediante la estática y la ecuación de von Mises, nos da que el diámetro debe ser de 0,58. Entonces siempre nosotros estudiamos lo que le dije anteriormente, el diámetro que nos da más robusto, el diámetro mayor. Y eso, chiquillos. No sé si tienen alguna consulta o duda respecto a la ayudantía. Sí, sí, una pregunta, ¿por qué el KT y el KTS se asumen que son iguales con el KF y el KFS? Ya, es buena pregunta. Mira, se supone que cuando nosotros esto solamente se da para el enunciado, que nos dice que en primera instancia, ¿ya? Nosotros cuando empezamos con un proceso de diseño de un eje y no tenemos el diámetro, nosotros no podemos calcular este factor KF directamente porque no tenemos los diámetros, valga la redundancia. Recordemos que este factor KF depende de la sensibilidad de la muesca, ¿ya? Y para encontrar este valor, Q, que es la sensibilidad de la muesca, nosotros específicamente necesitamos tener un diámetro, ¿ya? Como los ejercicios que vimos anteriormente en fatiga, nosotros teníamos un diámetro y calculamos la sensibilidad de la muesca y encontramos el factor de concentrador de esfuerzo debido a la fatiga, ¿ya? Solamente por primera instancia, como no tenemos un diámetro, el factor KF va a ser igual a nuestro factor KT, y asimismo con nuestro factor KTS. Nosotros cuando ya tenemos el diámetro, en este caso tenemos el rango donde se puede encontrar nuestro diámetro, tenemos que, para ser más exacto, ocupar estos diámetros, ya el diámetro que nosotros vamos a coger, y calcular algunos factores. Por ejemplo, el factor que nosotros no habíamos considerado sería el factor KB. Si nosotros tuviéramos el diámetro, nosotros tendríamos que calcular nuevamente el SE, ¿ya? Porque tendríamos un factor de corrección que sería KB. ¿Sí? Lo dijimos así nomás, ya entendí. Ya, pero para el caso de su trabajo, ahí para que tengan ojo, Vale, vale, gracias. ¿ya? Y por eso se considera igual, po, para el primer proceso iterativo del cálculo del diámetro. Y eso, chiquillos, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar o comentar? ¿No, al parecer? No, yo no.